Bienvenidos una vez más a nuestro programa que nos ayuda y que pretende ayudarnos, pretende ser como el faro de nuestra vida, una luz y que ilumine nuestro camino hacia la Pascua y que nos permita acceder y llegar hasta la celebración pascual debidamente vestidos como invitados al banquete de las bodas del Cordero, como dice el libro del Apocalipsis. Y seguimos el ejemplo del faro, lo estamos contemplando, es como el faro de nuestra vida, es el faro, representa al Señor que va conduciendo, va iluminando nuestra vida y nuestro corazón para que podamos llegar a buen puerto. ¿Y por qué un faro? ¿Por qué la luz? Porque una de las cosas, uno de los pilares en los que debe sostenerse de forma muy especial este tiempo de Cuaresma, esta gozosa, dolorosa alegría, doloroso por lo que puede suponer de esfuerzo, por lo que puede suponer de renuncia, de negación de uno mismo. Hay alegría porque andamos preparando un banquete, o el banquete de la Pascua, el banquete de las bodas del Cordero. Estamos preparando el avance en la tierra de lo que va a ser el banquete en el reino de los cielos. Bien, pues el Señor, dice el profeta, dice la Escritura, que la palabra de Dios es luz, es lámpara para mis pasos y luz en mis senderos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es como la lluvia también, que no viene del cielo y no vuelve hasta el cielo, sino después de haber fecundado la tierra, la palabra de Dios es como el faro que guía los barcos en la noche y les va permitiendo descubrir dónde está la costa, dónde está el puerto y dónde pueden atracar en paz. La palabra, pues, dice también el profeta, lo acabamos de decir, es como la lluvia. El Señor nos manda la palabra de Dios como la lluvia que empapa la tierra y la hace germinar todas las semillas que están ahí, y después ese agua se evapora de nuevo según el proceso natural y vuelve de nuevo hasta las nubes para formar las nubes que en otro momento y en otra circunstancia volverán a fecundar la tierra. La palabra de Dios la Escritura debe de ser nuestro libro de camino. En términos coyunturales de tráfico y de conducción, diríamos que la palabra del Señor es nuestro GPS. El GPS que nos ayuda a llegar a una ciudad que representa la vida, que nos ayuda a entrar en la vida y a encontrar el camino adecuado, el camino correcto por el cual vamos a poder alcanzar la felicidad. Pero por eso insistimos, la palabra de Dios como faro, la palabra de Dios como luz, como GPS, incluso nos muestra la dirección. Ahí es donde el mismo Señor nos urge a considerar la importancia que tiene el dejarnos iluminar por Dios y el creer a pies juntillas que la palabra de Dios es la verdad. Eso como un primer paso para este día, para este momento. Ya nos vamos acercando a la Pascua, en creer que la palabra de Dios es verdad. Y en un segundo paso, puesto que la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios se convierte en la instrucción, en la enseñanza, en la voz que nos va diciendo la próxima calle a mano derecha, y ahí encontrará una rotonda, después 2 calles más arriba a mano izquierda. Si seguimos las instrucciones de la palabra de Dios, como podemos seguir las del GPS, si seguimos las instrucciones de la palabra del Señor, el Señor nos garantiza que llegaremos a descubrir el amor de Dios, que el amor de Dios se volcará en nuestra vida, que seremos felices en la tierra como en el cielo. No va a eliminar nuestras dificultades, va a potenciar, va a darnos más fuerzas
para superarlas. No va a eliminar los X problemas que puedan surgir en nuestra vida en un momento determinado. Va a darnos y va a facilitarnos la luz para entender, para encontrar la solución. Y va a darnos las fuerzas para poder alcanzarla a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra flaqueza y a pesar de lo difícil que nos parezca o de lo imposible que nos parezca. La palabra de Dios fue dada para nosotros para que fuera nuestra luz, nuestra fuerza. Sobre todo uno piensa en ese niño pequeño que quizá apenas ha comenzado a caminar y que el padre lo lleva o la madre lo llevan al parque el domingo. Con qué seguridad, con qué confianza ese niño coge la mano de su padre o de su madre y va como seguro. Hace poco una persona llamaba por teléfono y hablando sobre la fe y sobre nuestro creer en Dios y nuestra confianza en Dios, me decía: padre, entonces eso que usted dice es la fe del carbonero, que tradicionalmente se decía, la fe sin razonamientos de ningún tipo. Yo decía: no es ese el problema. El problema, la fe que debemos de tener, la fe que nos enseña el Evangelio, es la fe del niño. Es la fe del niño. Porque el niño sabe muy bien que se fía porque conoce y tiene la experiencia del amor de Dios, porque tiene plena confianza en el amor de su Padre y sabe que en este caso Jesús ha dado la vida, le ha demostrado con hechos fehacientes que lo quiere. Y el niño eso lo ve en su padre. Y el niño se ha caído y el padre le ha socorrido. El niño andaba distraído y el padre lo ha ayudado. Esa experiencia es real. Es la fe del niño. Por eso Jesús dice en el Evangelio: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No dice si no os hacéis como carboneros. No, dice si no os hacéis como niños, porque el niño tiene la seguridad del corazón, no calla y otorga, no cierra los ojos y otorga, no. Él cree a su Padre, él obedece al que le ama más que nada en este mundo. Él se fía de aquel que da su vida por él, de aquel que vela por él en cada instante, de aquel que está pendiente de todo lo que hace y de aquel que cuando él lo reclama, lo encuentra. Y todo eso lo descubrimos respecto a Dios en la palabra del Señor. Lo que ocurre es que no podemos limitarnos a escuchar la palabra del Señor los domingos en la Eucaristía, en la misa dominical, o algún día o todos los días que vamos a la parroquia. Necesitamos encontrarnos cara a cara con la palabra del Señor cada día, buscarnos en la palabra del Señor, buscarnos a nosotros mismos y buscar al Señor que vive en ella, al Señor que se comunica con nosotros a través de la palabra de Dios. No podemos darla por supuesta, porque cuando la damos por supuesta nos ocurre como aquella persona que va a misa el domingo, escucha el Evangelio con toda devoción y cuando acaba el Evangelio y sigue la homilía y continúa la Eucaristía con la fracción del pan, con la consagración, ya de pronto ya ni se acuerda del Evangelio que acaba de escuchar. Y cuando sale afuera, aún todavía menos. ¿Por qué? Porque nos falta ese amor y esa seguridad y esa entrega tan confiada que podamos hacer como la Madre de Dios. Nos dice San Lucas que María guardaba todas estas cosas en el corazón. María guardaba la palabra de Dios en el corazón. Y guardar en el corazón no es solamente escucharla con los oídos. Guardar en el corazón es acogerla, es masticarla, es rumiarla, es verla y escuchar y ver cómo ilumina nuestra vida. Si yo leo un fragmento, por ejemplo, de La viuda importuna,
del Evangelio, bueno, yo puedo decir que, pues es verdad que esa ayuda es muy oportuna. Al pobre juez lo lleva frito. Al final, claro, él cede. Pero si yo aplico eso a mi vida, yo tendría que concluir, quizás decirle, Señor, es verdad. Yo hay muchos momentos que no estoy de corazón a tu lado. ¿Y cuántas personas pueden decir eso? Por eso el Señor, cuando la palabra del Señor llega a nuestro corazón, la guardamos en el corazón, la escuchamos como pronunciada para nosotros, directamente y personalmente, entonces uno tiene la experiencia del hijo pródigo, la persona se siente abrazado por Dios, abrazada por Dios, acogida por Dios, experimenta en su corazón, más allá de las sensibilidades, esa presencia. ¿Por qué los santos padres y por qué los santos generalmente han tenido y han mantenido siempre un amor tan fuerte por la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor hace presente al mismo Dios en nuestro corazón. La palabra del Señor hace real, hace verdad lo que dice la Escritura en nuestro corazón. Y hace que Dios la pronuncie para mí y yo sienta, yo experimente, no es un sentimiento, repito, yo experimente que de verdad Dios la está pronunciando para mí, no para todos, sino para mí. Porque ilumina mi vida, porque de pronto yo descubro mi egoísmo, en tal caso yo descubro que dependo de tal otra cosa, o yo descubro que eso realmente es una bendición inmensa del Señor, cuando yo lo miraba un poco así, un poco deprimido, y descubro todas las bondades y todo lo bueno que a través de la palabra Dios me comunica y sobre todo Dios me da. Dios deposita en mi corazón. Pero necesitamos leerla. No podemos limitarnos solo a escucharla en la parroquia o en la iglesia el día que vamos a la Eucaristía. Necesitamos leerla. Hombre, si ustedes la leyeran en familia, les iría genial. Sería genial para todos. Y si a sus hijos, desde pequeñitos, les acostumbran a escuchar la palabra del Señor, de forma que ellos puedan entenderla y se la explican, a sus hijos les irá genial. Será buenísimo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la luz que permite que el barco llegue a puerto. Y cuando venga la tormenta de la adolescencia, la luz del faro seguirá iluminando. Y cuando sus hijos lleguen en esa tormenta de la adolescencia a momentos difíciles de la noche, el faro seguirá iluminando. Y la palabra del Señor seguirá sonando en sus oídos, seguirá sonando en su corazón. ¿Le harán caso o no? Vale, eso sería otro problema. Pero seguirán resonándoles. Ellos seguirán viendo esa luz en la noche que les ilumina y les dice dónde está Dios, dónde está la ciudad, dónde está la solución de su dificultad o de su problema. Pero si no la leen en familia, que sería lo ideal evidentemente, leerla personalmente antes de acostarse. No hace falta leerse 10 páginas, basta leerse un trocito, 5, 6, 7 versículos y repetirlos 2 o 3 veces como quien lo escucha. Yo recuerdo que cuando mi abuela ya era bastante entrada en años, ella muchas veces hablaba sola y se escuchaba lo que decía, ella misma se contestaba. Bien, un poco a fuerza de coger la palabra del Señor muchas veces y repetirla y releerla 2 o 3 veces, la palabra va calando en mí, yo le voy abriendo la entrada de acceso a mi corazón y mi corazón llega y llegará a mi corazón. Pero si la leo así, con deprisa y corriendo, sin prestar atención ni siquiera en lo que leo, le dedico medio minuto o 10 segundos antes entonces evidentemente, eso es como quien se toma un café a punto de salir de casa porque llega tarde al trabajo por la mañana. El café se lo tomará, pero no le hará nada positivo, ni lo paladeará siquiera, ni disfrutará con él tampoco. ¿Por qué? Pues porque las cosas
cuando se saborean, cuando se experimentan, cuando se adentran en el corazón, es cuando se hacen a conciencia, cuando se hacen volcando la vida, como el niño, volcando la vida sobre esa palabra. Yo no sé ustedes, pero yo he conocido mucha gente que recuerda fielmente muchas palabras de sus padres, cuando sus padres eran niños y ellos ya son entrados en años. Y recuerdan momentos puntuales de experiencias con sus padres, y cuando se reúnen así los hermanos y ven fotografías antiguas de cuando ellos eran niños, dicen, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de lo otro? ¿Te acuerdas aquí lo que te dijo papá o que te dijo la mamá? Fíjate tú. Y recuerdan puntualmente muchos momentos y muchas palabras que guardaron un eco en su corazón. Y es porque escucharon, acogieron, guardaron, como la Madre de Dios, la palabra de Dios. Por eso en esta Cuaresma el Señor nos propone la palabra como una parte de ese pilar que sostiene nuestro camino, que asienta esa autopista hacia el cielo, como dice una película que estaba en los cines hace unos años, como esa autopista hacia el cielo que nos va a facilitar la vida feliz en la tierra, y sobre todo la vida cuando tengamos que cruzar el umbral de la esperanza, porque tendremos la seguridad. La muerte no será el final de nada. ¿Cuántas personas sufren y se angustian porque piensan, ya tengo muchos años, cualquier día voy a morirme, me moriré, la muerte, y se llenan de angustia, de desazón? La palabra del Señor nos anuncia la puerta de la esperanza, el umbral de la esperanza, nos abre esa puerta que no ven nuestros ojos, que no pueden medir nuestras cintas métricas, pero que sabemos que está porque lo ha dicho el Señor, y el Señor dice la verdad. Y el Señor dice verdad siempre. Él no tiene nada que ganar ni que perder con nosotros, pero Él sabe que nosotros tenemos muchísimo que ganar con Él. Entonces, en la palabra del Señor nos abre esa puerta a la esperanza, esa puerta a la vida futura, esa puerta al reino de Dios, esa puerta al banquete de bodas del Cordero que vamos a celebrar dentro ya de muy poco tiempo. Por eso yo les invito en estos días que quedan de Cuaresma, en estos días que quedan de preparación de la Pascua, que cojan esa palabra del Señor como la carta que le ha escrito aquella persona a la que usted más ama en este mundo, como la carta que le ha escrito aquella persona a la que usted ha amado más en este mundo y sigue amando más en este mundo. Porque quizás usted o quizás los hombres no amemos a Dios tanto, pero lo que sí es cierto es que Dios nos ama hasta el extremo, tanto que no podemos ni entenderlo, que nos cuesta entenderlo, nos cuesta comprenderlo y por consiguiente nos cuesta vivirlo. Por eso cojamos la palabra del Señor como esa carta que nos escribe quien más nos ama en este mundo, que es Dios. Y como la Madre del Señor, como María de Nazaret, leamos quizás poco, 8 o 10 líneas, pero leámoslo 2 o 3 veces como quien guarda un tesoro en su corazón. Cuando los padres, las madres sobre todo, que son las que más están en este menester con los niños, cuando las madres dan de comer a sus hijos, velan para que sus hijos mastiquen bien la comida. Porque si no mastican bien la comida, como son muy pequeñitos, pues pueden atragantarse con cualquier cosa. Yo les diría que sean ustedes así, mastiquen bien la palabra del Señor, para poder entenderla, para poder guardarla en el corazón y que como una semilla plantada en la tierra, esa palabra dé fruto en su corazón, fruto de paz, fruto de alegría, fruto de felicidad, fruto de gozo, de mansedumbre, fruto de seguridad. Yo sigo convencido que nuestro mundo sería muy diferente si todos nosotros, solo nosotros, los cristianos, nos pusiéramos a vivir a tope la palabra del Señor.
sería distinto. Sería distinto también para los no cristianos. Sería distinto para todos. Porque si los que nos definimos como cristianos nos dejáramos de tantas tonterías como a veces nos ocupan y viviéramos de verdad así, como dice la palabra del Señor, nuestro mundo segurísimo sería diferente. Lo que pasa es que nosotros lo estropeamos. Nos tomamos la palabra del Señor como algo que se lee y que se queda ahí. No. Amemos la palabra del Señor. Busquémosla de verdad en el corazón. Plantémosla de verdad en el corazón. Ella es nuestra esperanza. Ella es el eco de la voz de Jesús. Y el eco de la voz de Jesús, solamente el eco, como solamente entonces la voz de Jesús, daba paz a los que lo escuchaban. Sembraba alegría en los que lo seguían. Y quizás a lo mejor estamos muy acostumbrados a unas películas muy serias, muy marcadas sobre la pasión, sobre el dolor de Jesús, sobre el sacrificio de la cruz, pero uno piensa en las bodas de Caná, en los encuentros de Jesús con Lázaro y las hermanas de Lázaro, y las estadías juntas de Jesús con los apóstoles junto al lago, y no eran aburridos. Nosotros quizás hemos ¿cómo diría yo?, asentado en nuestra vida la palabra del Señor como algo aburrido, algo muy solemne, algo muy... Y es verdad que es solemne. Y cuando es proclamada en la iglesia con todos los fieles, la palabra de Dios es algo muy serio. Pero a la vez de ser algo muy serio, también es algo muy serio cuando el padre coge a su hijo pequeño y lo abraza. Sí, es verdad, quizás a usted no lo ha abrazado nunca a su padre. Pues es posible, hay padres muy raros, también hay hijos muy raros. Pero eso no tiene nada que ver. Pero a que le hubiera gustado, piénsalo un poco, a que le hubiera gustado que su padre, cuando usted tenía 2, 3 años escasos, le hubiera abrazado y le hubiera abrazado mucho. Su vida también sería diferente. Bueno, pues la palabra de Dios es ese abrazo de Dios que nos da ahora que somos niños, ahora que somos adolescentes, ahora que somos adultos, o ahora que somos ya entrados en años mayores. Pongamos firme la palabra del Señor en nuestra vida. Pongámosle una buena cimentación. Dediquémosle esa parte de corazón, esa parte de nuestro corazón que puede enfrascarse en un poco de tiempo. Y cuando vayamos a dormir, o cuando vayamos por la mañana a trabajar, o a estudiar, o a ver a los hijos, o las compras, vayamos dándole vueltas. Vayamos dándole vueltas. Sigamos de fondo escuchándola, porque será bueno, muy bueno para nosotros. Por eso es importante en esta noche, en este tiempo de Cuaresma, que miremos la palabra del Señor con todo el cariño de que seamos capaces. Y esa palabra del Señor, convirtámosla también después en oración. La palabra del Señor es como algo que nos dice el Señor. Respondámosle nosotros. No nos callemos tampoco. Guardémosla en el corazón. Yo me imagino muchas veces a la Madre del Señor cuando escuchaba a Jesús en alguna enseñanza que diera Él, o en alguna charrada que tuvieran los dos en la casa, la Madre del Señor lo escucharía con tanto cariño y después le diría, pienso yo, le diría: hijo, me ha gustado mucho eso que has dicho. Me ha gustado mucho eso que has dicho. Eso es muy hermoso. Bien, digámoselo al Señor también. Digámosle que lo que hemos escuchado realmente es hermoso. Bien, y con ello seguimos nuestro camino hacia la Pascua. Los espero en nuestro próximo programa. Que el Señor los bendiga.